Bien, entonces estábamos estudiando Romanos 5 y ya habíamos leído, solamente recordemos, versículo 5, Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. El apóstol está explicando por qué la esperanza no avergüenza. Y es que tenemos que entender que la esperanza que tiene la gente o que pone la gente en sus religiones, pues al final les va a avergonzar. No queda de otra, ¿verdad? Es decir, consideramos que aquellos que piensan y ponen su esperanza en irse al purgatorio y que por eso van a ir a sufrir un tiempo allá y después van a entrar al cielo, pues ellos serán avergonzados. Pues eh, no existe el purgatorio, ¿verdad? Solamente existe el lugar de, pues el infierno, ¿verdad? Que es más o menos como una cárcel. En realidad no es la condenación eterna. La condenación eterna es el lago de fuego que menciona el libro de Apocalipsis. Entonces serán avergonzados aquellos que ponen su esperanza en los espíritus, ¿no? Que logran canalizar, aquellos que ponen su esperanza en un Dios estilo éter nada más, pues ellos también serán avergonzados, todos serán avergonzados, pero con nosotros el apóstol Pablo empieza a explicar y pues que no solamente hemos recibido el amor de Dios porque su Hijo Jesucristo murió por todos nosotros y esa fue la mayor expresión de amor que tuvo Dios por nosotros hacia nosotros, sino que también recibimos el Espíritu Santo. Si recibimos el Espíritu Santo, entonces sabemos que la esperanza se va a cumplir, o sea, tenemos que estar seguros que la esperanza se va a cumplir. Y de hecho, entiendo yo que una de las situaciones o efectos que tiene el Espíritu Santo sobre nosotros es no permitir que la fe desista, muera, decaiga, se rinda, se venza, etcétera, como quieran llamarle. Nuestra fe no puede caer, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí con nosotros y siempre va a alentarnos, siempre va a ayudarnos, siempre va a darnos fortaleza precisamente para que la esperanza se mantenga. Ese es el propósito. ¿Puede una persona llegar a tener esperanza sin tener el Espíritu Santo? ¿Puede llegar a una persona a mantener la esperanza sin tener el Espíritu Santo? Pienso yo que ahí es lo difícil, ¿verdad? Por algo el Señor le llama el camino angosto, ¿verdad? Y ese camino angosto es demasiado difícil de caminar si no es por la mano del Señor. El Espíritu Santo entonces nos está acompañando, el amor de Dios lo hemos recibido. Cristo murió mientras aún éramos nosotros débiles, pero más adelante aparece otra expresión. A su tiempo murió, versículo 6, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Y bienvenida, hermana. Estamos viendo Romanos 5:8. Ahora más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este pasaje ya lo habíamos visto. Y pasamos al 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 9. Mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y entonces surge la duda a cuál es la ira a la que ahí se menciona, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo pues no tenía un contexto propio, o sea, en el propio pasaje no hay un contexto de ira, de enojo o de odio. Y si retrocedemos, el apóstol Pablo no habla de la ira, sino hasta en el capítulo 1, perdón. Y entonces vamos a ver a qué se refiere. Regresen unas páginas del capítulo 1 de Romanos. Y es un versículo muy interesante con el que empieza todo este discurso sobre la maldad del hombre. Es el versículo 18, Romanos 1:18, donde dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ahí es donde sale la ira y de hecho es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo, ira. Entonces, ¿a qué se refiere con ira? ¿Será que aquí regresamos al capítulo 5? ¿Será que se refiere al final de los tiempos? ¿Será que se refiere a lo que llamamos el apocalipsis, el juicio final? Y todos esos nombres rembombantes, ¿no? Que hay y que hasta sacan películas y todo eso. Pues en parte sí, pues tiene que ver con precisamente el castigo por el pecado. Pero lo que nos dice el capítulo 1, el versículo 18 que acabamos de leer, es de que Dios simplemente, el efecto del pecado es la ira de Dios.
Una de las consecuencias, ya vemos una de esas consecuencias, más la paga del pecado es muerte, ¿no? Ya lo sabemos. Pues una de las consecuencias también sobre el pecado es la ira de Dios. La ira de Dios está sobre esas personas, sobre esos seres, sobre quien sea que se levante con toda injusticia o que detenga toda justicia, ¿no? Que se levante contra la justicia. Entonces, ahí no podemos decir, bueno, eso se refiere al final de los tiempos, se refiere a todos en todo momento y en toda situación. De hecho, en Efesios menciona un pasaje del apóstol Pablo que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, provocábamos ira a Dios, ese es el punto, provocábamos enojo a Dios, provocábamos molestia. Eh, una persona sin Cristo ¿le provoca molestia a Dios? De hecho, sí, como dice versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, pausemos ahí, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, pero antes, ¿qué es lo que dice? Porque si siendo enemigos, ¿a qué se refiere? Cuando Cristo Jesús no había venido. Y cuando Cristo Jesús no había venido, ¿qué dice? Todos éramos enemigos de Dios. ¿Por qué provocábamos ir a Dios? Porque todos éramos enemigos de Dios. Cuando vino Jesús, ¿quiere decir que todos ya se volvieron amigos de Dios? No. Cuando vino Jesús les dio poder a aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, capítulo 1 del Evangelio de Juan, a los que creen en su nombre, de ser transformados, de ser hechos, el poder de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios, entonces entendemos que somos los que hemos sido reconciliados con Dios a causa de la muerte del Señor Jesucristo. Aunque el Señor Jesucristo es la propiciación, o sea, el pago y el sacrificio de los pecados de todos los seres humanos, el problema con los seres humanos es que aún no se han reconciliado con Dios. Y no solamente no se han reconciliado con Dios, sino fervorosamente se rebelan contra Dios y contra su voluntad. ¿En qué sentido? En el sentido de que odian y detestan a Cristo Jesús. A la gente le encanta Dios y empiezan a meditar sobre Dios y les encanta meditar sobre Dios, pero ¿a cuántas personas ven ustedes que mediten sobre Cristo Jesús? De hecho, incluso pueden encontrar a cierto grupo que es bastante conocido, que creen en la Torá, que creen todavía en el pacto antiguo y todas esas cosas. Incluso que ni siquiera creen en Cristo como Mesías, sino que todavía creen que el Mesías está por venir. Pero ellos ven a Cristo Jesús y dicen, bueno, si ustedes le quitan lo del nacimiento virginal, si le quitan de que caminó por el agua, si le quitan lo de los milagros, si le quitan lo de la resurrección, ahí sí me van a dar a un Jesús que me gusta. Ese sí es un Jesús con el cual estoy contento. ¿Por qué? Porque es un Jesús ético, con una ética y una moral enorme, ¿verdad? Pero lo que pasa es que ese no es Jesús. Ese no es Jesús, ese no es el verdadero Cristo Jesús y no se trata de que nosotros creemos en mitos porque tenemos la mente muy vacía, ¿no? Somos muy simples, somos muy pobrecitos y por eso necesitamos milagros para poder creer. Los milagros no son para gente tonta en realidad, sino los milagros son violaciones de la ley natural y de este mundo y de este universo natural. ¿Y quién puede hacer eso sino solamente Dios? Entonces, la gente siente rechazo sobre Cristo Jesús. El punto es que al sentir y al vivir y al ser tan francos con ese rechazo hacia Cristo Jesús, pues rechazan a Dios. Y entonces no pueden decir, yo sigo mis tradiciones, yo sigo mis cosas y al mismo tiempo estoy rechazando a Jesús y al mismo tiempo creer que soy amigo de Dios cuando no es verdad, cuando aquí está más que suficientemente claro. Todos, sin excepción, nacemos enemigos de Dios por causa del pecado. De hecho, vamos a ver, ya viene el apóstol Pablo a prepararnos sobre el tema del pecado. ¿Y qué pasa con nosotros los creyentes? Ahora que hemos creído en Cristo, bueno, ¿cómo estará el pecado? Entonces, el apóstol ya empieza a prepararnos sobre ese camino y entonces nos empieza a hablar sobre la ira. Éramos por naturaleza hijos de ira, como dice Efesios. La ira era lo único que nos deparaba, lo único que nos esperaba, y solamente consideren que precisamente eso es lo que le pasa a aquellas personas sin Cristo Jesús. Estos son conceptos
que cuando nosotros evangelizamos tenemos que transmitirle a las personas. Esos son conceptos que nosotros tenemos que transmitirle a las personas que estamos hablando, incluso a nuestros familiares, precisamente. ¿Por qué? Porque son por naturaleza hijos de ira. Y es que no conocemos sus vidas, no sabemos qué es lo que hacen, no sabemos cuánta maldad hacen y cometen, pero no necesitamos saberlo. Es que todos aquellos que están sin Cristo son enemigos de Dios, punto. De seguro ustedes han escuchado a alguna persona que tal vez han tratado de evangelizarla y les dicen, no, pero yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo. O sea, de vez en cuando me echo mis cervezas o de vez en cuando me echo mi cigarro o alguna cosa así, pero yo no soy tan malo. Entonces, ¿qué? Dios tiene que salvarlo. Pero lo que pasa es de que no consideran el hecho de rechazar a Cristo Jesús. El rechazo de Cristo Jesús como suficiente Salvador es el rechazo hacia Dios. Y ¿sabe qué? Pues lo que pasa es de que ese rechazo es peor que el pecado mismo en sí. Porque Dios fue misericordioso con usted, le entregó a su hijo para que se sacrificara, para que él tomara esa ira que era de usted o era contra usted. Y él fue castigado por causa de esa ira, para que usted fuese llamado justo o justa delante de Dios en Cristo Jesús. Entonces, el desprecio hacia ese don, el desprecio hacia esa bendición, pues le provoca más ira y mucho más dignidad de condenación. Es por eso que es un llamado desesperante el que hacemos hacia las personas. No es simplemente vengan aquí y van a sentir bonito o van a recibir bendiciones. Es una cuestión de vida o muerte y de que si usted no toma la vida que Cristo Jesús le ha dado, lo único que le espera es la ira de Dios contra usted. Y no solamente la ira de Dios por causa de sus pecados, sino la ira de Dios por causa de haber rechazado al Hijo de Dios, por causa de llamar a Dios mentiroso. Es decir, ningún ser humano tiene salida. Cuando uno le explica claramente el Evangelio a las personas, ningún ser humano tiene salida, ni libertad de camino. Ahora, ¿por qué dice el Señor que las personas se condenan? El Señor no dice explícitamente, sí, lo que pasa es que me rechazaron, entonces por eso se van a condenar, aun cuando lo menciona en el capítulo 3 de Juan. Aquel que no cree ya ha sido condenado, pero ¿cuál es la razón? Él dice un por qué. Lo que pasa, dice el Señor, y es en su forma muy elemental, muy particular y por supuesto muy gloriosa, muy ilustrativa de hablar. Dice, lo que pasa es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso es que no vienen a la luz. La luz ahí está, la luz está ahí más que fácil para todas las personas. Y solamente tienen que recibir a Cristo Jesús y entregarle su vida, no regresar y regresar a esa reconciliación con Dios. Lo que pasa es que la gente, dice el Señor, ama más las tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas? ¿A qué se refiere las tinieblas? Se refiere al pecado, se refiere a la maldad, pero principalmente se refiere a la rebeldía, a la rebelión, al sentirse él mismo, ella misma, su propio Dios. Yo soy mi Dios, yo decido, ¿no? Como es ahora tan común en esta nuestra sociedad, yo decido matar a mi hijo, me da igual, porque es mi cuerpo y es mi carrera y es mi vida, yo lo decido y punto. Y ya no consideran que hay cosas incluso sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida y sobre nuestra existencia que no está en nuestras manos y que nosotros no debemos decidir. La muerte, por ejemplo. El acto del suicidio es un acto violento no solamente porque se termina y porque se traumatiza a una familia, ¿no? Por una situación de suicidio, sino que estoy violando, estoy quebrando el propósito de Dios sobre mi vida. Y me estoy tomando yo las riendas de mi vida y estoy tomando yo el poder de acabar con ella, cuando el único que tiene el poder sobre eso es Dios. No digamos el asesinato. Es una situación bastante violenta, bastante grave, bastante maligna. Entonces, cualquier persona sin Cristo, bastante sencillo, es bastante obvio, cualquier persona sin Cristo, irremediablemente, lo que le espera es la ira. Lo único que le aguarda, lo único que le depara es la ira. Si quiere recibir bendición o si quiere recibir dicha, pues el único momento en donde la va a recibir es en esta tierra.
Y si la quiere recibir, no va a ser de Dios, la va a recibir del diablo. Si recibe algún bien de Dios, es nada más para que se arrepienta, que lo menciona el apóstol Pablo en el capítulo 2, precisamente de esta carta que hemos estado leyendo. Cuando habla acerca de los fariseos y les dice, es que a ustedes se les olvida, ustedes no se ponen a pensar que la benevolencia de Dios, o sea, la bondad de Dios hacia ustedes, el que Dios les estime a ustedes, es precisamente para provocar arrepentimiento en ustedes. No es porque ustedes están bien, no necesitan ninguna cosa y aquí yo les doy bendiciones y no se preocupen, sigan así como están. No, Dios les está diciendo, te estoy dando bendición, te estoy dando cosas para que te arrepientas. Que de hecho Dios no simplemente da bendiciones, también da castigos, da llamados de atención, da ciertos juicios, no un juicio total, no un juicio completo, no un juicio definitivo por el momento. Sí lo dará, ciertamente, pero a veces da estos juicios pausados, estos juicios de momento. Te estoy llamando la atención, te estoy haciendo entender. Y es lo que, lo que el Señor dice acerca de Juan el Bautista. ¿A qué compararé a esta generación? Vino Juan que no comía ni bebía y dijeron, demonio tiene. Ahora vine yo, viene el Hijo de Dios, viene el Hijo del Hombre que sí come y sí bebe y entonces le llamaron borracho. Bueno, entonces, ¿qué quieren? ¿Qué es lo que quieren? A veces entonces Dios nos llama la atención, nos bendice, pero para que nos arrepintamos. Nos disciplina, pero para que nos arrepintamos. Y no hay modo, ¿no? Pero ahí estamos hablando sobre la disciplina. Ahí estamos hablando, no estamos hablando específicamente sobre el juicio. Aquellas personas que están alejadas de Dios, lo único que les espera es la ira. Vean la diferencia. Una cosa es ira y otra cosa es disciplina. Una cosa es ser castigados, ser corregidos por Dios y otra cosa es que Dios dé definitivamente el pago a los rebeldes. Perdón, y el pago a los rebeldes, lo único que les espera a los rebeldes es precisamente la condenación, la ira. ¿Qué es la condenación? La ira de Dios. Cayendo sobre los rebeldes, ¿por cuánto? Por toda la eternidad. Eso es. Y si pensaban, bueno, el infierno es estar quemándose todo el tiempo, que muy probablemente sí. El infierno es sufrir dolor todo el tiempo, que muy probablemente sí. El infierno es sentirse perdido todo el tiempo, que muy probablemente sí. Solamente consideren que eso no es nada en comparación de estar recibiendo la ira de Dios por toda la eternidad. Porque estamos hablando de el odio del ser más poderoso que jamás ha existido o existirá, precisamente de quien proceden todas las cosas y todo su odio cayendo sobre esas personas. Eso es la condenación y eso es el infierno. Entonces nosotros por naturaleza, imagínense qué bendición y es precisamente en donde tenemos que apreciar ya nosotros la salvación tan grande que tenemos. Esa es la expresión que usa el autor de Hebreos. No descuidemos esta salvación tan grande, dice. ¿Y por qué? Porque nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, como dice el apóstol Pablo en Efesios. Éramos por naturaleza hijos de ira, por lo tanto, irremediablemente esta ira de Dios tenía que caer sobre nosotros. Es cierto que están las situaciones de la predestinación, pero eso es otra cosa. O sea, al final siempre éramos hijos de ira. El apóstol Pablo era un asesino, el apóstol Pablo era un blasfemo e hizo que otros blasfemaran. Por eso él dice, yo no soy digno. No solamente de ser apóstol, yo no soy digno de ser apóstol, yo soy un abortivo, yo soy casi alguien que no debió existir como creyente. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero Dios muestra su gran misericordia conmigo y es eso precisamente lo que debe motivarnos a nosotros también. La gran misericordia que Dios mostró hacia mí. ¿Por qué? Porque yo era por naturaleza hijo de ira. Así fue como nací. Y no era cuestión de que es que lo que pasa es que no había pecado, es que de todas maneras iba a pecar. Más adelante, como les digo, ya empieza el apóstol Pablo a hablar sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Así que de ahí, siendo hijos de ira, y como dice versículo 10, que es el que estamos leyendo, enemigos de Dios. Éramos por naturaleza enemigos de Dios. ¿Qué habíamos hecho? Hasta cierto punto era irrelevante. De todas maneras, íbamos a hacer algo malo en contra de Dios. Íbamos a bloquear su justicia. Entonces, cuando en el versículo 1 que regresamos, en el capítulo 1, versículo 18,
Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Está hablando también de nosotros. Es cierto que más adelante empieza a dar la lista sobre la corrupción de las personas y obviamente llega a lo más corrupto que es el lesbianismo y el homosexualismo, pero en realidad dice, la ira de Dios se revela contra toda injusticia. Así que nadie se escapa, nadie se salva contra toda injusticia. Eso es lo que le queda a las personas. Entonces, a las personas lo que le queda, ya resumiendo, haciendo una gran conclusión de todo esto, es recibir la justicia de Dios que envía al mundo a través de su Hijo Jesucristo, quien murió por nuestros pecados en propiciación de todos ellos, o recibir la ira de Dios. Al final, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Y lo que dice el Señor en el Antiguo Testamento es que Él va a dar la recompensa a todos sin importar qué es lo que hayan hecho, sea bueno o sea malo. Y obviamente todos esos pasajes se repiten en el Nuevo Testamento. También se menciona acerca del Señor Jesucristo una y otra vez de que Él va a juzgar. Él mismo también menciona en sus parábolas incluso que Él es quien va a juzgar al mundo. Y vemos que el apóstol Pablo nos dice algo muy interesante. Dice, Él está preparado para juzgar a todos, vivos y muertos. Si no estoy mal es el apóstol Pedro, perdón. Vivos y muertos. Él ya está preparado. Así que no tenemos que preocuparnos por, Señor, ¿cómo vas a juzgar a los mayas? Señor, ¿cómo vas a juzgar a los budistas? Señor, ¿cómo vas a juzgar a los de algún otro lugar? A los de la isla aquella, a los de la isla otra, que jamás han escuchado. ¿Cómo los vas a juzgar? No lo sabemos cómo los va a juzgar, pero sí sabemos que está preparado para juzgar absolutamente a todos, sea vivos o sea muertos, sin importar quién sea. Está preparado. Entonces, siendo enemigos de Dios, fuimos amados por Dios y reconciliados con Él por medio de la muerte de su Hijo. No por medio de otra cosa, por medio de la muerte de su Hijo. Vean, qué interesante. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Vean qué desfachatez la de algunas religiones de indicar que somos salvos por otra cosa. Indicar que somos salvos por tradiciones, indicar que somos salvos por la propia iglesia, que es la iglesia la que nos salva. Aquellos que están adentro de la iglesia son salvos. Aquellos que estamos afuera de esa iglesia estamos completamente condenados. Cuando aquí más que claro el apóstol Pablo no pudo hablar, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, no por otra cosa. No son nuestras obras las que nos reconcilian con Dios, no son nuestras costumbres, no es ir a la iglesia, vamos a la iglesia por otra cosa, dejamos de hacer lo malo por otra cosa, que también tiene su explicación, pero no es la salvación. Fuimos reconciliados única y solamente por la muerte de Cristo Jesús. Mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y esto me hace pensar, no sé a qué les hace pensar a ustedes, al revisar a los teólogos, pues cada quien tiene diferentes opiniones, pero me hace pensar en, ¿y qué si enojo a Dios ahora? ¿Y qué si pecamos contra Dios ahora? Hay muchos que se preguntaron eso y hay muchos que incluso dicen, y obviamente están equivocados, dicen cosas como que el Señor pagó todos mis pecados hasta que yo acepto. Y entonces después que yo acepto, ahí ya no están pagados mis pecados y entonces ahí sí tengo que tener yo cuidado. Empezaron todas esas discrepancias y de hecho falsas doctrinas. Pero creo que lo que está hablando ahí es de la abundante misericordia de Dios y la piedad de Dios absoluta sobre todos nosotros. El hecho de que seamos tan imperfectos, el hecho de que seamos tan indignos, el hecho de que seamos tan incapaces todavía, principalmente por causa de este cuerpo, de honrar a Dios, de buscar a Dios, de esperar a Dios. ¿Será que Dios se enoja conmigo? ¿Será que Dios se irrita contra mí? Pienso yo que no. Pienso yo que el Señor siempre me ve con esos ojos de piedad, de bondad, de misericordia, de cuidado, no como un pobrecito, pobrecita criatura que no entiende, sino como un padre ve a su hijo que está creciendo y está desarrollándose. De esa manera. De esa manera nos ve porque pues ya estamos reconciliados, por lo tanto, no importa qué haga, no voy a dejar de ser reconciliado, que es de lo que habla el capítulo 8 de Romanos, que precisamente vamos a llegar
en algunas cuantas semanas, esperamos, si el Señor nos da la vida. ¿Qué es la conclusión maravillosa? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos va a alejar del amor de Dios? Y vean qué interesante, pues no dice de Dios, sino de quién nos separará del amor de Dios. Si Dios ya nos amó de esta manera y nos reconcilió con su Hijo, ¿quién puede ser tan grande que nos va a separar de Él? Eso es algo imposible. Entonces, el Señor Jesucristo lavó todos mis pecados, mis pasados, presentes y futuros. Por supuesto, todos mis pecados están lavados y cualquier oportunidad de enojo, de molestia, de ira que pudiera darse, de todas maneras, sigo reconciliado con Dios y obviamente Dios nunca responderá con ira contra mí, sin importar cuál sea mi situación. De hecho, ¿cómo responderá hacia mí? Si yo he sido reconciliado por su Hijo, responderá siempre con misericordia, con piedad y con bendición. Eso es lo que nos espera. Eso es en lo cual nosotros nos tenemos que cimentar. Y es muy importante precisamente porque pareciera que los cristianos no lo entienden, y especialmente los cristianos de ahora, pero no sé si a lo largo de todas sus generaciones lo entendieron o hubo muchos que no lo entendieron. Pero ahora estamos viendo cristianos que pues necesito la bendición de Abraham. Necesito esa bendición que Dios le dio a Abraham para yo poder tener bendición. Bueno, no es suficiente la bendición del Hijo de Dios. No es suficiente la bendición que recibieron a través del Hijo de Dios. Es que necesito hacer pactos. Necesita hacer pactos, pero si el Hijo de Dios ya hizo pacto, el Padre, mejor dicho, hizo pacto con su Hijo y usted es el beneficiario o beneficiaria de ese pacto. Usted es la que recibe todas esas bendiciones, toda esa gracia, toda esa dicha por causa de ese pacto. No necesita estar haciendo más pactos. Puede hacer un compromiso con Dios, si le quiere llamar así, para no decir promesa, porque las promesas sí las tiene que cumplir. Puede hacer un compromiso con Dios. Un voto, si le quiere llamar. Pero el pacto del cual nosotros dependemos es el pacto del Padre con su Hijo Jesucristo. Jesucristo hizo un testamento y nosotros somos los beneficiarios de ese testamento y fue sellado precisamente con su muerte. Eso lo dice el escritor de Hebreos. Así que, ¿por qué necesitamos o pensamos que necesitamos mayores u otras bendiciones? Necesitamos la bendición de Jacob, necesitamos la bendición de David, necesitamos las promesas de David, esas promesas que el Señor le dijo a David, pues todo eso en realidad, todas esas bendiciones preparadas y anunciadas hacia los patriarcas, profetas y rey, pues ya las tenemos en Cristo Jesús, no necesitamos más. No necesitamos más. Y es precisamente la riqueza del Evangelio al cual nosotros nos hemos acercado. En realidad lo que nos hace falta, hermanas y hermanos, es creer, confiar, esperar. Y eso es en lo que nosotros no nos centramos. Creemos todavía que el Señor se enoja, creemos todavía que el Señor se molesta. Claro, el pecado sigue siendo pecado. No hay para dónde. Y el Señor siempre tiene que disciplinarnos, pero nos disciplina como a hijos, si de verdad nos ha recibido como sus hijos. Si nos ha recibido como sus hijos, Él nos tiene que disciplinar. Es por eso que nosotros no creemos en una iglesia de disciplinas y es por eso que nosotros ni siquiera la practicamos, porque si usted es hija de Dios, Él, siendo su padre, tiene que disciplinarle y le va a disciplinar. Y si no le va a disciplinar es porque no es su hija. Entonces ese es el punto. Por supuesto, no se trata de estar tentando a Dios o probando a Dios, si sí o si no. Si tenemos ese testimonio, que por cierto también el apóstol Pablo habla sobre eso, el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y no necesitamos andar castigando a nadie, no necesitamos andar sometiendo a nadie precisamente porque Dios es tan bueno y tan benevolente que ha abierto toda su misericordia, toda su gracia. Ya lo habíamos explicado esto hace algunas semanas con respecto al amor de Dios. Dios abrió completamente su corazón hacia nosotros al entregar a su Hijo por nosotros en la muerte. Al padecer todo eso, Dios nos entregó todo su amor. Por lo tanto, no nos puede tratar a nosotros como allegados nada más. Ya no nos puede, o si quisiera, o si se pensara, o si alguien tratara de hacernos entender que nosotros todavía tenemos que hacer ciertas obras para llegar a Dios. No, si Dios ya abrió completamente su corazón a nosotros,
completamente sus brazos los abrió a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. No necesitamos más para poder llegar al cielo o para poder ser agradables ante Dios. Y si somos agradables, aunque se oiga como algo de todo el tiempo y de toda la vida que lo hemos escuchado, pues sí, le somos agradables gracias a Cristo Jesús porque Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Sí, así es. Y si no fuera así, jamás podríamos agradar al Padre. Jamás podríamos llegar. Y esa es la expresión que da el apóstol Pablo, que aun cuando uno quisiera hacer justicias, nunca iba a llegar a la medida. Siempre se quedaba corto. Siempre le hacía falta algo. Siempre le hacían falta muchas cosas. De hecho, tendríamos que decir, es Cristo Jesús quien con su justicia nos viene a llenar, por así decirlo, a alcanzar esa justicia que Dios quería que nosotros tuviésemos. Y es por eso que recibimos la reconciliación completa. Esas son las expresiones que utiliza el apóstol Pablo en sí. Entonces, nuestras buenas obras no trajeron la gracia, fue la muerte de Cristo Jesús quien trajo la salvación, pero no solamente la salvación, sino la gracia total de Dios. Que Dios nos perdonara completamente, que Dios nos amara completamente, que Dios nos diera todas las bendiciones completamente. Y el apóstol Pablo toma este tema del pecado de una forma un poco interesante, pues dice, a causa de todos los pecados, tuvo que sobreabundar la gracia de Dios, precisamente para colmar todo eso. Tal es la expresión del apóstol Pablo que empieza el capítulo 6, cuando lleguemos a eso lo vamos a ver, empieza el capítulo 6 diciendo, bueno, entonces, ¿qué? Si la gracia sobreabundó, por todos los pecados, entonces hagamos más pecados para que haya más gracia. No, dice el apóstol Pablo, es que esta es la razón por la cual nosotros ya no pecamos. Pero no, ya no debemos pecar porque si no me voy al infierno. Eso ya no es así. No se trata que nosotros ya no pecamos porque si peco me voy a ir al infierno. Yo entiendo y entendemos todos que todos nuestros pecados ya fueron clavados en la cruz y todo ha sido satisfecho. Todo ha sido consumado. ¿Por qué nosotros entonces no debemos pecar? Dice el apóstol Pablo, capítulo 6. ¿Por qué no debemos pecar? Porque nosotros ya morimos a eso. Y es la explicación del bautismo. Cuando lleguemos ahí lo vamos a ver ya más a detalle. Entonces, el apóstol Pablo nos está dando las consecuencias de esta justificación tan abundante que juntamente con la justificación vino la grandeza de la gracia y de la dicha de Dios, lo cual, lastimosamente, pues nos cuesta creer. Y tal vez nosotros acortamos mucho el parecer de Dios y el deseo de Dios sobre nuestras vidas. Dios quiere bendecir y multiplicar, hacernos prósperos y llenarnos de muchísimas cosas, pero yo le digo no, yo prefiero este camino. Entonces dice el versículo 11. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido toda la reconciliación. Bien, es interesante las expresiones del apóstol Pablo. Vean qué interesante, porque el apóstol Pablo ya no separa a Dios de Cristo Jesús. ¿Verdad? Es interesante, no dice nos gloriamos en Dios y ya estuvo y se acabó. Nos gloriamos en Dios y ya. Es de la misma forma como cuando nosotros agradecemos y pedimos en oración en el nombre del Señor Jesucristo. De hecho, nosotros sentimos ya incompleta una oración si no agradecemos y si no pedimos en nombre del Señor Jesús. No digamos si decimos en nombre de Dios, pero es que es al Padre Celestial a quien nosotros le estamos pidiendo precisamente porque así nos dijo el Señor Jesucristo que lo hiciéramos. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y ese es el orden que nos da el Señor Jesucristo. Entonces, pedimos al Padre en nombre del Señor Jesús. Agradecemos por todo lo que recibimos en nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por Él vino la gracia. Es esto precisamente lo que estamos estudiando. La gracia de Dios que me acompaña todos los días, que me guía todos los días, su presencia, su compañía, su inspiración y todas las bendiciones que vienen a mi vida, todas estas cosas, pues precisamente son consecuencia de la gracia. La gracia es consecuencia del sacrificio de Cristo. De ahí viene. Entonces, cuando nosotros agradecemos
En nombre del Señor Jesús, pues estamos agradeciendo, entendiendo que todas las bendiciones que Dios me da ahora vienen gracias a Cristo Jesús. No vienen gracias a que yo soy muy bueno, a que yo oro mucho, a que yo le sirvo al Señor. O sea, todas estas cosas son buenas. Y todas estas cosas, servir, orar, y tiene que ver con la obediencia a Dios. Pero no es que conforme yo ore más, entonces voy a recibir más bendiciones. Conforme yo lea más la Biblia, entonces voy a recibir más bendiciones. O el Señor me ve que estoy sirviéndole, entonces como le estoy sirviendo, ahí el Señor me da más bendiciones. No, Dios me da bendiciones por Cristo Jesús que murió por mí y porque su presencia yo le he recibido, ¿no? O sea, yo he recibido al Señor Jesús y por ende he recibido el poder de ser hecho hijo de Dios. De la misma manera ustedes tienen el poder de ser hechas hijas de Dios. Precisamente al ser hijo de Dios me reconcilio con Dios y tengo esa relación de comunidad, de bendición, de amor, de afecto, de consuelo, de esperanza, y eso lo subrayo sobre todas las cosas que lo venimos estudiando, precisamente gracias al Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que mi vida va a ser perfecta todo el tiempo. Esto no quiere decir que males no van a venir a mi vida. O sea, pueden venir y van a venir enfermedades, problemas, dificultades y todo lo demás, pero es que es su compañía, es esa reconciliación que llama el apóstol Pablo, es esa unidad con Dios que es lo vital y lo más maravilloso de la gracia. Y por ende vemos las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de aquellos que no se reconcilian con Dios? La ira, el enojo de Dios, el odio de Dios que caiga sobre ellos. Aunque en esta vida fueron muy buenos, aunque en esta vida ayudaron a tantas personas, pero es que no cumplieron lo que Dios quería. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que crean en su Hijo, punto. Eso es caminar con Dios, andar con Dios, tener una vida. Bueno, eso es ya consecuencia de la reconciliación que recibimos en Cristo. Cristo Jesús nos reconcilia con Dios. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, dice que Dios preparó obras para que nosotros andemos en ellas, pero estas obras están en Cristo Jesús. Entonces son obras preparadas por Dios para que nosotros andemos en ellas y son obras creadas en Cristo Jesús. Así que no podemos andar en buenas obras esperando la salvación. O sea, afuera de Cristo Jesús, quiero decir. Porque las buenas obras son las obras que Dios preparó en Cristo para que nosotros andemos en ellas. Y no son obras de salvación, por cierto. O sea, son obras porque hemos sido creados de nuevo, somos una nueva criatura. Y entonces Dios quiere que andemos en esas obras. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, cuando Dios me dice, quiero que seas un maestro, quiero que seas pastor, quiero que seas evangelista, quiero que seas misionero, misionera, etcétera. El llamado que Dios le quiere dar, estas son obras preparadas por Dios para su servicio, para su honor, para su gloria, pero más específicamente para la publicación y el pregón del nombre del Señor Jesucristo y la salvación, porque ese es el fin y ese es el mensaje que tenemos que darle a todas las personas. Usted puede darle de comer a una persona, pero si no le da el evangelio, pues en realidad no hizo mayor cosa. Hizo algo bueno, por supuesto, es bueno, pero no hizo mayor cosa. En unas horas ya va a tener hambre. O si no, mínimo el día siguiente. Pero si usted le da la salvación, si usted busca darle el evangelio, esa persona, aunque viva por el resto de su vida de una forma arruinada y en lo peor, al final de su vida encontrará la gloria. ¿Por qué? Porque recibió la reconciliación con Dios. Recibió la reconciliación. La reconciliación que nosotros tenemos es lo más grande que Dios nos ha dado. Aquellas personas que ignoran la reconciliación con Dios es porque odian a Dios y no quieren regresar a una comunión con Él. Y aunque nosotros hagamos cosas malas, Dios nos tiene que corregir, Dios nos tiene que disciplinar, pero su relación no se rompe. Su relación no se rompe. Aquello de caído de la gracia, bueno, el caído de la gracia en realidad es el apóstata, eso es otra cosa. No nos caemos de la gracia y de ahí regresamos a la gracia, de ahí nos caemos otra vez de la gracia y de ahí regresamos a la gracia. No, somos imperfectos. De hecho, ya vamos a llegar a todo eso, a esa situación de nuestra imperfección. Entramos entonces al pasaje de Adán y Cristo. Eso es una comparación que hace el apóstol Pablo, Adán y Cristo. Estamos Romanos 5. Creo que no les había avisado a las otras hermanas.
Estamos Romanos 5, ahora entramos a versículo 12 para que tengan sus Biblias. El apóstol hace una comparación con Adán y Cristo y continúa siempre con este tema de la gracia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vean, este versículo es interesante. Por favor, si van a evangelizar, apréndase este versículo. Es muy interesante y es muy importante, es muy claro. Como el pecado entró en el mundo por un hombre. En primer lugar, hay una situación afuera de lo normal, afuera de lo que Dios quería. ¿Cuál es esa situación? El pecado. El pecado entró, vean qué interesante, no estaba en el mundo. El pecado no estaba en el mundo, no era parte del mundo. El pecado entró al mundo. Esto es vital. ¿Por qué? Porque van a ver, hasta psicólogos, van a ver gente de ciencia, sin importar quién sea, que jamás va a considerar al mundo sin pecado, sin maldad. Pero entendemos por la escritura precisamente y por lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, es que el pecado no es autóctono, si le quieren llamar así, del ser humano y del mundo. Dios no creó este mundo con pecado. Dios no quería este mundo con pecado. El pecado entró. Incluso los filósofos estos chistosos que hablan sobre el conocimiento, tan malo que era Dios por detener el conocimiento de las personas y qué bueno llegó a ser el diablo porque el diablo les dijo, si ustedes comen de este fruto, entonces ahí ustedes van a conocer todas las cosas, ustedes van a recibir el conocimiento, es que bueno fue Dios. Por supuesto, cuando hablo de estos, estoy hablando de los satanistas en primer lugar, pero hay otros que no son satanistas formalmente y que piensan lo mismo. Achacan a Dios, que es el que detiene el conocimiento, y alaban al diablo, ¿por qué? Porque es el que le dio el conocimiento al ser humano, cuando todo lo contrario fue. Por causa de ese evento, por causa de la caída del hombre, es que el pecado entró. Dios no quería el pecado. Dios no creó el pecado. Dios no creó al hombre con defectos. Dios no creó al hombre con problemas. De hecho, Dios ni siquiera quería que el hombre muriera. No nos creó para morir. Eso no lo quería Dios. Pero por causa de que entró el pecado al mundo, ¿y cómo entró? Por un hombre, por uno. Es bien interesante, pero esto tiene que ver precisamente con el símbolo que hace el apóstol Pablo, con esta contraposición. Un hombre fue el que dejó que entrara el pecado. Sabemos quién es, obviamente, es Adán. ¿Verdad? Si está hablando en un sentido metafórico de que un hombre, porque Adán y Eva en realidad son uno, porque Adán y Eva eran uno antes de que el Señor les separara, etcétera. Podemos pensar cualquier cosa. El punto es que es uno. El apóstol Pablo está considerando aquí nada más un hombre. Por medio de él entró el pecado. Ahora vean el proceso. Y por el pecado, la muerte. La causa del pecado es, la causa de la muerte, perdón, es el pecado. Dios no quería que nadie muriera. No quería que nadie muriera. Ah, bueno, pero es que un familiar mío se me murió, es que mi mamá se me murió, es que es mi pariente se me murió. Se murió por causa del pecado, no fue Dios. Ahí no tuvo nada que ver Dios. Y aunque Dios puede retrasar la muerte, no la va a frenar. No la va a frenar. ¿Por qué? Porque está el pecado. Y estamos hablando de la muerte física, obviamente. Estamos hablando de la muerte física. La muerte espiritual, porque entendemos que hubo muerte espiritual, sabemos que el corazón se separó, pues muerte quiere decir separación, no dejar de existir o que no haya vida, sino muerte quiere decir separación. Entendemos entonces que hubo una muerte espiritual, ¿por qué? Porque el ser humano se separó de Dios. Sí hubo muerte espiritual. El ser humano ya no entendía a Dios, ya no conocía a Dios, ya no había un entendimiento de quién era Dios. ¿Por qué? Porque se murió, o sea, se separó de Dios.
Sí hubo muerte espiritual. Ahora, esa muerte es la que ya tenemos por bendición de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio, pues ya tenemos esa reconciliación. Vean, cuando entonces estamos hablando de la reconciliación, los versículos anteriores estamos hablando de que el ser humano regresó a vivir y es lo que llamamos el nuevo nacimiento. Por eso le dice el Señor Jesús a Nicodemo, y vean qué interesante, porque Nicodemo era un hombre religioso, era un fariseo, era un hombre de la ley, conocía la ley de Dios. Y llega Nicodemo, este fariseo, de noche, porque tenía vergüenza, no quería que lo vieran los otros fariseos. Llega entonces y le dice, y sabemos que tú eres un hombre de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no estuviera Dios con él. Pero de entrada, desde el principio, ¿qué le dice el Señor? Te es necesario nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas reconciliarte con Dios. No, pero era un gran hombre y conocedor de la ley. No era un hombre malo como aquellos fariseos que rechazaron a Jesús. Fue un hombre que al final terminó siendo discípulo de Cristo. El punto es que las buenas obras no nos reconcilian con Dios. Seguir la ley y las tradiciones no nos reconcilian con Dios. Tiene que ser un evento. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Tiene que existir una reconciliación o un revivir. ¿Revivir a qué? Revivir a la relación con Dios. ¿Se dan cuenta entonces que el nuevo nacimiento es algo sobrenatural, que no es una filosofía que nosotros hacemos y por supuesto nosotros no la podemos hacer? Nosotros no podemos indicarle quién nace de nuevo y quién no nace de nuevo. Nosotros damos la esperanza. Nosotros hablamos. Nosotros damos el convencimiento. La persona cree y el milagro lo hace Dios. ¿Cuál milagro? El milagro de la reconciliación con Él. Pero ¿cuál es ese milagro? Es que es el milagro de revivir a esa vida espiritual y de tener a Dios por Padre ahora. ¿Se dan cuenta que después de la caída del hombre, el hombre ni siquiera supo cómo se llamaba Dios? Ni siquiera supo eso. Pero ahora no solamente sabemos cómo se llama Dios, sabemos quién es Dios, sabemos su carácter, hemos recibido su amor y tenemos su compañía con nosotros por toda la eternidad. Esos son los efectos de la gracia. Si usted es pecador, ¿no? Eso es lo que podemos decirle a las personas. Si usted es pecador, si usted tiene enfermedades, las enfermedades ¿a dónde nos llevan? Nos llevan a la muerte. Las enfermedades también son consecuencias del pecado. Si usted tiene eso es porque usted es pecadora y así como Nicodemo, así como le dijo el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Eso quiere decir que la muerte física se va a parar? No. Sabemos que la muerte física se va a detener hasta que venga el tiempo de la resurrección. Entonces, aquellos que quedaron, como dice el apóstol Pablo, aquellos que quedamos, entonces no moriremos, no precederemos a los que durmieron, sino que seremos transformados. Y por supuesto, aquellos que están muertos en Cristo, ellos serán resucitados, serán levantados. Esa es la muerte, ese es cuando el Señor detenga o ya dé la sanidad o la cura para nuestra muerte física. Hasta entonces. Mientras tanto, nos da señales. Podemos pedirle al Señor que nos sane, pero de todas maneras vendrá otra vez enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene que venir la muerte de nuestro cuerpo. Pero nuestra muerte espiritual ya nunca más vendrá. Nuestra alma nunca más morirá, porque hemos nacido en Cristo y es su naturaleza la que nos mantiene sostenidos en esta vida espiritual. Él nos sustenta en esta vida espiritual. A mí me gusta este símbolo, que obviamente es una pregunta retórica, ¿no? O sea, y la pregunta es más que obvia. Yo estoy guardado por las manos del Señor. Para poder matarme a mí, tienen que matar al Señor. Esa es la única forma. Ese es el único medio. ¿Se dan cuenta? Por eso es que no existe la caída de la gracia. No existe el dejar de ser hijo de Dios y de ahí me vuelvo a ser otra vez hijo de Dios. Existe la mala fe. Existe la pobreza de la fe, el desconocimiento, la mala intención y todas esas cosas. Así la muerte, vean el proceso. Entra el pecado por un hombre, por culpa de ese pecado que entró la muerte al hombre. Pero entonces, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque el pecado pasó a todos.
por cuanto todos pecaron. Es interesante la forma como lo pone el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron. O sea, irremediablemente, como por un hombre entró el pecado, entonces ese mismo pecado pasó a todos los seres humanos. Le puede llamar como usted quiera, pero ese pecado pasó a todos los seres humanos. Entonces, cuando hablamos del pecado en nosotros, es cierto que nosotros cometemos pecado, pero ese pecado que nosotros cometemos es nada más la manifestación de esto, de esa esencia, o si quiere llamarle el veneno, si quiere llamarle la ponzoña del pecado que está en todos los seres humanos. ¿Y quienes tienen esa ponzoña? Todos. Y si usted se pregunta, ¿se lo pasé a mis hijos? Sí, se lo pasó a sus hijos. Y a sus nietos también, se lo pasó a sus nietos. A todos. Solamente hubo uno que no tuvo ese veneno y ese es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por el nacimiento virginal. Y eso lo hacía él perfecto. ¿Mm? El pecado pasó a todos los hombres. Entonces, todas aquellas personas que dicen, no, pero yo no peco, o no, yo no hago tantas cosas terribles, yo no hago tantas cosas malas, no, pero aquí está bastante claro. Tiene esa esencia, tiene ese elemento, lo cual va a ser muy interesante más adelante, cuando ya hablemos del pecado en el creyente. Tiene ese elemento y por causa de eso tiene que morir. ¿Qué es lo que le espera entonces? Eh, a todas las personas, lo que les espera es la muerte. Podemos pensar en las personas más ricas, podemos pensar en los mejores hombres de ciencia o aquellos que tienen acceso a la mayor ciencia y de todas maneras se van a morir. No queda de otra. Se van a morir. Es algo que no se puede detener. Es algo que no lo quieren explicar. Es algo que lo negaron. Es algo que lo detestan. Pero por más que lo detesten, sus efectos, su ponzoña, su maldad, simplemente ahí está. Y lo único que les provocará es la muerte. Mientras más cierren sus ojos, es peor para ellos. Mientras más digan que el pecado no existe en el ser humano, pues es peor para ellos. Ahí está el pecado, ahí está. Y la consecuencia de eso es toda la rebelión, toda la maldad que vemos en el mundo entero. Usted dirá, pero ¿y entonces por qué el Señor no hace nada? Porque si el Señor dice y se levanta de su trono, voy a quitar el pecado del mundo entero, entonces irremediablemente nos tiene que quitar a todos. Porque todos todavía tenemos este cuerpo y este cuerpo sigue haciendo lo malo y buscando lo malo. Y el hecho de que nosotros nos justifiquemos tanto, no, Señor, pero castiga a aquel, no, Señor, pero castiga a aquella, pero a mí no me castigues, ¿no? ¿Acaso la maldad del ser humano se va a quitar cuando se quitan los violadores de este mundo? Si quitamos, imaginemos a los violadores de este mundo, entonces se acabó la maldad en esta tierra. Quitemos a los homosexuales. Bueno, está bien, digamos, vamos a quitar a los homosexuales. Se acabó la maldad. ¿Y se acabaron los homosexuales? No. La única forma de quitar la maldad, barrerla de raíz y hacer este mundo, llamémosle, algo dichoso, algo bueno, algo justo, algo limpio, algo correcto, es que todos los seres humanos dejemos de estar aquí, en la tierra. Y en dado caso, que pues, ya que estamos hablando de Cristo Jesús, pues que seamos resucitados por Cristo Jesús y nuestro cuerpo sea ya completamente transformado y todo nuestro ser absolutamente transformado a la gloria de Dios. Entonces se habrá justicia. Que sí es lo que va a hacer, pero ¿a qué le llamamos a ese evento? Le llamamos el final de los tiempos, el juicio final. Es cuando Dios se levante para acabar con todo lo malo, con todos sus enemigos, con toda la injusticia. Es ese reino que la creación, dice, menciona el apóstol Pablo, está gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hasta ese entonces, este mal, este pecado que pasó a todos los seres humanos, será quitado, será arrancado. El pecado entonces viene desde ahí, desde Adán, y es por eso que pasó hacia todos. El apóstol entonces menciona la ley, versículo 13. Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del que había de venir, hablando del Señor Jesucristo. Pero el don
No fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dice que abundó la gracia precisamente por la idea de que por causa de muchos pecados, Cristo Jesús murió por todos nosotros y eso entonces hizo que sobreabundara la gracia. Por un pecado vino la muerte a todos y esa es la comparación que hace el apóstol Pablo. Por un pecado vino la muerte a todos. Por un pecado vino el pecado a todos. Vino la maldad a todos. Por un solo pecado. Y por un solo pecador, por cierto, pero a causa de muchas transgresiones, de muchos pecados, de mucha maldad, de todos nosotros, es que tuvo que sobreabundar la gracia. Versículo 16, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, el Señor Dios tomó todos los pecados de todos nosotros y en Cristo Jesús fueron pagados. Esa abundante, el tener que compensar todos esos pecados hizo que la gracia sobreabundara. O sea, la dicha de Dios, la bendición de Dios, el favor de Dios hacia nosotros, o el favor inmerecido, como mencionan los diccionarios, fuese inmenso hacia nosotros, no por un pecado, sino por la gran multitud de pecados. Esa es la razón por la cual la gracia de Dios es tan amplia, ¿no? Pero si uno fue el que pecó, por uno también serán justificados los muchos. Hace también esa comparación. A causa de la multitud de pecados, la gracia y el poder de Dios tuvieron que ser muy grandes para con nosotros. Por causa de un pecado es que vino la condenación hacia todos. Ahora, como fue uno el que pecó, de la misma manera, es uno y por la justicia de uno es que somos salvos. Versículo 17, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, para aquellas personas que no crean, que no logren entender cómo así que Jesús nada más, pues sí, fue uno el que pecó y por ese uno, Adán, morimos todos. Y nacemos todos con pecado y somos por naturaleza hijos de ira y somos por naturaleza enemigos de Dios, todos, sin excepción. Por ese uno, por Adán. Bueno, entonces por ese mismo, por uno, o sea, Cristo Jesús, por uno es que se destruye ese reino de la muerte, ese reino de pecado, esa condenación y somos reconciliados con Dios precisamente por la gracia de Dios mismo. Entonces, hace esta comparación, es un poquito difícil de entender, ¿no? Y probablemente creo que ni siquiera lo vamos a entender a su capacidad tan grande. Solamente entendemos que la gracia de Dios tuvo que ser enorme precisamente para perdonar todos nuestros pecados. La dicha de Dios, la gracia de Dios, el favor inmerecido, el amor de Dios, como estábamos comentando hace algunas semanas, todo el amor de Dios tenía que volcarse hacia todos nosotros precisamente para poder pagar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados, porque nuestros pecados eran demasiados. Nuestra maldad era mucha, era demasiado grande. Ahora, ¿necesitamos otro Salvador? ¿Necesitamos otro medio? No, dice el apóstol Pablo. Por uno entró el pecado y por ese uno la muerte. Y la muerte a todos, el pecado a todos. Y todos nos volvimos enemigos de Dios por causa de uno. Entonces, de la misma manera, por causa de uno, Jesucristo reina la vida. Y al decir reinar la vida se refiere precisamente a esa gracia. Entonces, nosotros ya no nos dejamos llevar por tradiciones, por imágenes, por el sometimiento incluso de la propia letra. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. Es Dios adentro de mí, guiándome, llevándome, mostrándome a través de su palabra. Esto ya es su palabra de amor, su palabra de consuelo, su palabra eterna. Pero ¿quién me ha salvado? Es Cristo Jesús, pues por causa de Él, en su justicia, todos nosotros somos hechos justos. Es como quien dice, a causa de uno entró el veneno a todos, y entonces
por causa de uno, mete el antídoto a todas las personas. Y a todas las personas que le estaban esperando antes de que Él viniera y a todas las personas que escuchamos su mensaje y recibimos de la bendición. Entonces, la única forma, el único medio de recibir justificación, ya hemos visto esos conceptos, justificación, la dicha de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios y por supuesto la vida, que es el antídoto de esta muerte, de este pecado, de esta maldad. El único antídoto que podemos recibir es nuestro Señor Jesucristo. Él va a hacer la obra y como les digo, a las personas solamente les queda dos caminos, sin importar quién sea usted, sin importar en dónde viva. O recibe esa medicina que es Cristo Jesús, que es la vida, y que contrarresta el pecado, y que contrarresta la maldad y sus consecuencias, que contrarresta la condenación, y por supuesto le reconcilia con Dios. O recibe eso, o le queda nada más la expectación de la ira de Dios. Eso es todo lo que le queda. No le queda otra cosa. Entonces, al mismo tiempo, el Señor Jesucristo me es justicia y me es vida y me es amor y me es dicha. Sí. Es un mensaje de justicia, de reconciliarse con Dios, de dejar de hacer lo malo. Sí, es un mensaje de eso, pero sobre todas las cosas es un mensaje de amor, de consuelo y de un Padre, Dios. Por eso es tan importante la parábola del Hijo Pródigo, porque el Padre del Hijo Pródigo es Dios. Y el Hijo Pródigo somos todos nosotros que derrochamos todas las bendiciones que Dios nos da y todo lo que Dios es. Todo por eso es la palabra pródigo, lo desechamos, lo desperdiciamos. Pero Dios está esperando que regresemos. Dios está esperando que reflexionemos. Dios está esperando que entendamos. Y el medio para nuestra justificación y estar completos delante de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Pero por eso Él espera el arrepentimiento, la reflexión, el entendimiento, la comprensión y por supuesto que queramos estar con Él. Consideren que Dios nos hizo seres con voluntad. Y yo no puedo espiritualmente estar reconciliado con Dios y mentalmente odiarlo. No se puede. Eso no existe. Es como aquellas personas, ¿no? Que dicen te quiero mucho y al mismo tiempo te odian, apuñalan por la espalda, traicionan, hacen algo malo. ¿En serio lo quieren a uno? Por supuesto que no. Entonces el hecho que tengamos voluntad, Dios necesita que de toda voluntad regresemos con Él. Es por eso que Él no puede llamar a toda la humanidad a reconciliación. Bueno, ustedes ya están reconciliados conmigo, ya no hay pecado, ya no hay ningún problema, no se preocupen. Cristo Jesús ya pagó los pecados de todos, sí, pero la voluntad de las personas sigue fija en hacer lo malo y en odiar a Dios. Sigue fija en eso. Y es por eso que Dios, con toda su bondad, con toda su piedad, con toda su gracia, está esperando, regresen. Ya mi hijo hizo la obra, ya sus pecados están pagados y cancelados completamente, ya su sangre hizo todo. Mi gracia y mi amor está ahí para todos. Si todos quieren arrepentirse, ahí está. Y a causa de todos sus pecados, yo les he respondido con bendición, con dicha, con esperanza, con consuelo y con todo mi amor hacia ustedes, pero tienen que arrepentirse. Ahora, por cuanto despreciaron el amor de la verdad, eso lo menciona el apóstol Pablo en una de las cartas de Tesalonicenses, hablando del final de los tiempos, por cuanto desecharon el amor de la verdad. Y eso es lo que hace la gente, despreciar. No se trata de recibir, por así decirlo, el concepto no es tanto eso, el concepto es rechazan a Dios y su gracia. Increíble. Increíble. Pienso yo que será parte también del dolor, de la condenación. Saber de que lo que tenían que hacer era no rechazar a Dios. Eso es todo. Dios ahí tenía toda su misericordia, toda su bondad, sí, pero es que no podía recibirlos y que su mente estuviese fijada en hacer lo malo, en buscar lo malo, estar alejados de Dios. La mente tiene que cambiar también, la voluntad tiene que cambiar también, los deseos tienen que cambiar también.
Muchas veces como creyentes pues también somos así. A veces Dios quiere darnos estas bendiciones, pero yo digo, no, yo quiero este otro camino. A veces el camino que Dios me ofrece es difícil, es complicado, es molesto. No, entonces yo prefiero este es más fácil. A veces somos así. No estoy hablando de la salvación en este momento, por supuesto, pero a veces nos toca ser así. Y Dios no puede obligarnos, no nos obliga, nos dejó con nuestra voluntad total.